Maestros, alumnos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Empezamos el lunes, como siempre, rogando que el Señor nos ayude, nos acompañe y nos permita iniciar una semana con su gracia y con su bendición. Hoy las tumbas antiguas egipcias nos traen una gran lección. Hay tumbas que permanecen durante miles de años y han sido descubiertas que su antigüedad incluso pueden superar los 3000 o los 4000 años de antigüedad. En estas tumbas es curioso encontrar muchos elementos que representaban el estilo de vida de las personas que eran enterradas. En algunos casos, en tumbas comunes, se han encontrado pequeños envases, pequeños jarrones con trigo. En tumbas más importantes, incluso de algunas autoridades o faraones, se han encontrado mucho más que esto. En algunos casos, muchos kilos o incluso, se podría decir, varios sacos de trigo conteniendo trigo. Sea que se enterró un puñado, un jarroncito o algunos sacos de trigo, con el paso de los años en estas tumbas, el trigo ha permanecido allí, estático, digamos, congelado por el tiempo, al igual que los restos fosilizados de los hombres que fueron enterrados. Una pregunta, una pregunta válida es, y es que no vamos a hablar ni de las tumbas, ni de nada que tenga que ver con esos entierros, pero sí vamos a hablar de esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado que si estos granos de trigo hubieran sido enterrados en el campo agrícola como corresponde? En pocos meses, un solo grano hubiera dado una planta de trigo y esta hubiera dado muchísimos granos de trigo. Si hubiéramos sembrado un puñado, quizá una parte importante de un terreno hubiera florecido con trigo. Si hubiéramos sembrado los sacos que en algunos casos se han encontrado, hubiéramos podido quizás sembrar un gran campo de trigo y este se hubiera multiplicado y su cosecha hubiera sido mucho más que unos cuantos sacos. Ustedes saben que la cosecha a veces se trae incluso por camiones porque un grano se multiplica muchísimo. Ahora también pensemos, ¿qué hubiera pasado si este ciclo se hubiera repetido el primer año, el segundo año, y de esa manera hubiera seguido la siembra y luego la cosecha y luego de nuevo la siembra y luego de nuevo la cosecha? Imagínense ustedes qué cantidad de trigo se hubiera producido si hubiéramos seguido este ciclo natural durante miles de años. Pero el trigo en estas tumbas permanece congelado. Allí se sembraron, se guardaron unos granos y allí permanecieron. Pero si hubiera seguido su ciclo natural, hubiéramos estado hablando quizá hoy de millones de toneladas que hubieran podido producir, porque se hubieran sembrado durante cada año, durante estos miles, miles y miles de años. ¿Por qué tomamos este texto hoy? Estamos en como saben, estamos en nuestro mes de aniversario. Y hoy queremos recordar la memoria del misionero, nombre del cual lleva nuestro colegio. Estamos hablando de Benjamín Barton. Benjamín Barton se hizo misionero y llegó aquí al Perú, y aunque estuvo poco tiempo, fue uno de los fundadores de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en el Perú, trayendo el mensaje del Evangelio. En algunos meses, estando aquí en el Perú, fue contagiado de tuberculosis y partió muy delicado ya de salud nuevamente a los Estados Unidos. Volvió desde Perú a los Estados Unidos. Llegando a los Estados Unidos, falleció a los 30 años solamente. 30 años solamente. En su funeral, el día de su funeral, se leyó este texto. Escuchen bien. Juan, capítulo 12, versículo 24.
Son las palabras del Señor Jesús. Dicen, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo se quedará. Pero si muere, éste llevará mucho fruto. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De coger un grano de trigo. Y si lo dejas en un lugar inadecuado, se morirá y quedará solo. O se congelará en el tiempo y quedará solo, como el de las tumbas egipcias. Pero si lo siembras, éste llevará mucho fruto. Este es un texto que es importante o fue importante para la vida de Benjamín Barton, nuestro misionero fundador, nuestro misionero, el cual llevamos su nombre como colegio. Él había entendido de que las palabras del Señor Jesús, de que una persona cuando muere cumpliendo su ciclo natural, cumpliendo su objetivo correcto, va a ser una persona importante y va a ser una persona que dejará una herencia muy trascendente, muy importante. Benjamín Barton, queridos alumnos, falleció bastante joven, pero partió de este mundo satisfecho, habiendo cumplido su gran misión. Y su gran misión, ¿saben cuál fue? Llevar el evangelio por todas partes, de manera que trajo el mensaje del evangelio aquí en el Perú y fundó nuestra iglesia. Con esta historia hoy recordamos cuánto vale vivir y dar nuestras vidas para cumplir el ciclo natural de dejar una herencia importante. En el caso de Benjamín Barton, nos deja la herencia de recordar un joven que entregó su vida por el Evangelio. Y hoy, tener el nombre de nuestro colegio debería recordarnos también esa misma identidad, que el verdadero propósito de la vida es vivir para darla totalmente por alguien. En este caso, Benjamín Barton vivió su vida dándola totalmente, incluso hasta su muerte, para servir a Jesús. Ese era su propósito. Así como el propósito del grano de trigo no es morir congelado, sino es producir, ser sembrado y producir, Benjamín Barton dio su vida, murió cumpliendo su propósito. Nuestra identidad como colegio debería ser también esta: dar mi vida por el bien de los demás. Que sea eso lo que nos representa como colegio, pero también como jóvenes, como alumnos, como niños, como adolescentes, todos ustedes. Que la historia de Benjamín Barton nos ayude a recordar que vale la pena morir por el propósito más grande, que en el caso de Benjamín Barton era servir a Dios con todo su corazón, y que a un joven decidió darla totalmente por ese propósito. Tienes un propósito de vida que sea el más grande: amar y servir a Dios, amar a tu prójimo y amar a Dios con todo tu corazón. Recuerda, esa es una semilla que se siembra y hace que se multiplique muchísimo, porque lo que sembramos en la gente, eso es lo que dura. Las demás cosas vale la pena lograrlas, pero vivir para servir a otros es el mensaje más grande que hoy debemos recordar de nuestro misionero Benjamín Barton. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecemos por este inicio de semana y recordamos la memoria de un hombre misionero como Benjamín Barton que hoy llevamos como nombre de nuestro colegio. Rogamos, Señor, que nos guardes y que nos ayudes a recordar cuánto vale la pena vivir, incluso morir, por una buena causa, por la fe en el caso de él. A nosotros como colegio, ayúdanos, Señor, a vivir entregados para servir a otros y servirte a ti también. Guarda nuestra semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.